101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Si hay algo que caracterice a las universidades, eso es sus comunidades estudiantiles. Hombres y mujeres jóvenes que dedican la mayor parte del tiempo a su preparación para la vida profesional. Pero además de ser espacios de preparación académica, las universidades regularmente son, o deberían ser, las incubadoras de nuevas ideas, inquietudes, análisis detenidos, debates políticos, críticas y descontentos que conduzcan al mejoramiento de la calidad educativa del país y a la sociedad en general. En la historia de nuestro país, tanto en el siglo pasado como en el actual, sabemos de movimientos estudiantiles que han salido de las universidades públicas y que han hecho avanzar algunos proyectos y detenido otros. Algunos de esos movimientos, en los que la juventud ha sido protagonista o en los que la juventud se ha unido a otros sectores, los recordamos constantemente como aquellos que protestaron en contra de los Tinoco, quienes fueron estudiantes durante la Guerra Civil de 1948, quienes protestaron en contra de Alcoa y aquellas personas que se unieron a las movilizaciones por el presupuesto universitario en la compleja década de 1990. En un pasado más reciente, bien podemos recordar el movimiento estudiantil que se unió a las protestas contra el combo del ICE o aquel que protestó en contra del TLC. Sin embargo, como la historia es un libro que nunca tiene punto final, hay otros movimientos estudiantiles sobre los que sabemos menos y que han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo de la educación pública en nuestro país. Y sobre uno de ellos queremos conversar esta noche en El Hilo de la Historia. Así queremos darle la bienvenida a un episodio más del podcast sobre historia de Costa Rica de esta emisora y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Les saluda Sadie Salas y Randall Chávez. Y aunque muchas veces asociamos al movimiento estudiantil de Costa Rica con la UCR y con la Universidad Nacional, este programa queremos dedicárselo a otro movimiento estudiantil, ese que está en el campus cartaginés del Instituto Tecnológico de Costa Rica y del que sabemos menos, pero que este año conmemora el 40 aniversario desde que inició una de las huelgas más largas en su tipo. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña en el estudio Iván Molina Jiménez, profesor catedrático de la Escuela de Historia, investigador del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericanas, el CICLA, de nuestra universidad y escritor de una numerosa cantidad de libros y artículos. Uno de esos libros, de hecho, el más reciente de esos libros, fue publicado hace algunos meses por el CIAC y por las editoriales universitarias públicas costarricenses y se titula Huelgas democratizadoras, la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982. Justamente es sobre ese libro que queremos conversar la noche de hoy. Bienvenido, profesor, al Hilo de la Historia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Profesor, antes de comenzar, de entrar ya en el tema del libro, yo quisiera hacerle la pregunta de por qué escribir ese libro hoy. Bueno, a mí me parece que un término como el término de huelgas ha tendido a convertirse en la Costa Rica de los últimos años en una mala palabra, al punto de que recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto que prácticamente ilegaliza las huelgas y representa el retroceso institucional más importante en el campo del sindicalismo en Costa Rica desde la Guerra Civil de 1948. Evidentemente hay diferencias importantes entre lo que son las huelgas laborales y las huelgas estudiantiles. Este libro es un libro que recupera esa dimensión especial de las huelgas, que es su dimensión estudiantil, a partir de un caso muy poco conocido, que es el del Instituto Tecnológico de Costa Rica. A mí me parece que este caso es muy importante no solamente en el sentido de recuperar una dimensión olvidada de la historia del movimiento estudiantil costarricense y de la historia de la enseñanza superior en el país, sino también en el sentido de mostrarnos cuán fundamentales son las huelgas en los procesos de democratización de las sociedades.
Y pensando ahora en las protestas que se realizaron en el Instituto Tecnológico de Costa Rica entre los años de 1980 y el 82, ¿cómo eran esos estudiantes y en qué contexto se creó el Instituto Tecnológico de Costa Rica? Bueno, el Instituto Tecnológico de Costa Rica surge como resultado de dos procesos. Por un lado, de la gran presión que había de parte de la sociedad costarricense a finales de la década de 1960 para ampliar el número de universidades públicas. Y el otro aspecto importante de ese contexto es que, dado los procesos de radicalización política que había en la Universidad de Costa Rica, particularmente después de la lucha contra Alcoa en 1970, a la nueva institución pública de educación superior, como fue el Instituto Tecnológico, se le dio un tipo de organización prácticamente empresarial, disciplinario, y uno diría casi con un perfil militar. Es decir, eran estudiantes que tenían que llegar a ese instituto a tratar de sacar una carrera intensivamente en 3 años, que además no iban a disponer de becas. Si no tenían recursos tenían que solicitar préstamos, y que realmente no tenían mucho tiempo para hacer lo que los jóvenes deben hacer a esas edades, que es experimentar, perderse un poco, explorar, sino que básicamente era como un proyecto de preparar capital humano en el menor tiempo posible y con el menor costo. El proyecto en esos términos arrancó y fue inicialmente exitoso, entre comillas, hasta que hacia mediados de la década de los 70 ya los estudiantes empezaron a mostrar signos de descontento, particularmente porque era muy clara, digamos, la injusticia de este sistema, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica o en la Universidad Nacional la mayor parte de los estudiantes tenían beca, en el caso de la Universidad de Costa Rica concentrando como un 30% de estudiantes que venían de colegios privados, los del tecnológico, que salían, digamos, o que venían de hogares más humildes y muchos de los cuales se habían graduado de colegios técnicos, eran personas que no iban a tener beca, sino que tenían que endeudarse para financiar sus carreras. Este malestar de los estudiantes se acentúa ya hacia finales de la década de 1970, y cuando inicia la crisis de 1980, pues ya los estudiantes empiezan a reclamar directamente en torno a condiciones como los precios de la soda, otra serie de asuntos relacionados con el escaso número de becas, y también a demandar una mayor representación estudiantil, porque en el tecnológico, a diferencia de la Universidad Nacional o de la Universidad de Costa Rica, el gobierno era vertical y autoritario y no democrático. Igual me sigue dando vueltas también que además estaba enfocado como en esta área de las ciencias duras, y que probablemente también tenía como esa intención de que hubiese como menos espacios para que los estudiantes también discutieran sobre realidad nacional o socializaran o estuvieran como mucho más enfocados en sus carreras. Efectivamente, las carreras estaban dirigidas hacia el área de las ingenierías, ¿verdad? Y no había como un espacio realmente para lo que se conocen como las humanidades o las ciencias sociales. Ahora, lo que no hizo el tecnológico, en términos de educar sobre realidad nacional, lo hizo un partido político, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que tenía un brazo estudiantil que se encargó de darle a los estudiantes del tecnológico pues los cursos de realidad nacional que el tecnológico no les daba. Esto fue fundamental en términos de la politización de los estudiantes que dirigían la organización principal que había en el tecnológico,
la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico, conocida como FEITEC. Y esta organización es la que va a llevar el peso en la lucha de la huelga de este periodo de 1980 a 1982. A mí un tema que siempre me llama muchísimo la atención es eso que se llama la cultura política, ¿no? Y en este caso la cultura política de este movimiento estudiantil, es decir, cómo la gente protesta. Y me llamó mucho la atención que al leer el libro parecen existir métodos de protesta continuados de otros movimientos un poco más radicales. Pero bueno, justamente sobre eso, ¿cómo es que protestaban estos estudiantes a inicios de la década de 1980 en un ambiente mucho más controlado que otras universidades públicas? Sí, aquí el punto para mí fundamental del éxito de los estudiantes es que aunque había sectores de la dirigencia estudiantil vinculados con organizaciones de izquierda, la lucha fue planteada como una lucha en términos de reivindicaciones muy circunscritas al movimiento estudiantil. Es decir, no había llamados, por ejemplo, a la lucha, digamos, de aspectos más generales de los trabajadores o a la situación de la política en Centroamérica. Recordemos que en ese momento los sandinistas acababan de tomar el poder. Entonces los estudiantes lo que procuraron fue no llevar, digamos, sus reivindicaciones hacia esas otras áreas. Yo imagino que procurando evitar que los etiquetaran muy rápidamente y fácilmente de comunistas. Entonces procuraron más bien centrar las reivindicaciones en lo que directamente les afectaba, y eso fue, yo pienso, una de sus cartas de triunfo. La otra carta de triunfo importante para ellos fue que apelaron constantemente al diálogo con unas autoridades universitarias que precisamente por la cultura autoritaria que se había desarrollado en el Instituto Tecnológico no sabían cómo negociar. Entonces, eso en la primera huelga fue fundamental para que se resolviera muy rápidamente a favor de los estudiantes. Y este movimiento, ¿existía un antecedente en el Tecnológico de movimientos de este tipo? En realidad, el movimiento estudiantil en el Tecnológico tiene la particularidad de que es un movimiento creado por el propio Consejo Director del Tecnológico, es decir, por las propias autoridades, para poder cumplir con el requisito de tener un representante estudiantil en el Consejo Director. Ahora, el movimiento también, digamos, va a ser utilizado por el Consejo Director del Instituto para procurar una serie de reformas de manera que los graduados del Tecnológico en el campo de las ingenierías estuvieran en el mismo nivel que los graduados de la Universidad de Costa Rica. Entonces, por decirlo así, es un movimiento estudiantil que surge de la mano con las autoridades universitarias, y así es como aprenden sus primeras estrategias de lucha. Y una vez que las aprenden, pues hacen lo que deben hacer siempre los estudiantes, ¿verdad? Que es independizarse de sus maestros. Entonces, una vez que ellos vieron todo lo que se podía hacer, empezaron a hacerlo, pero más bien ahora directamente en función del beneficio de ellos. Bueno, yo creo que estamos llegando al punto en el que necesitamos hacer una pausa para seguir conversando sobre este interesantísimo tema. Ya casi volvemos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Estamos de vuelta en El hilo de la historia y hoy conversamos sobre huelgas democratizadoras, la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982, el nuevo libro de Iván Molina Jiménez que el Centro de Investigaciones Históricas de América Central ha editado en conjunto con las editoriales públicas costarricenses. Profesor, en la primera parte del programa nos había adelantado un poco sobre este tema, pero yo quisiera que puntualizáramos ¿cuáles eran las condiciones que exigían los estudiantes del Tecnológico en 1980 y en 1982? Bueno, en realidad los estudiantes mantuvieron siempre
dos reivindicaciones fundamentales. La primera era para ampliar el sistema de becas y la segunda para ampliar su representación en los órganos decisorios del Instituto Tecnológico. Ambas reivindicaciones iban completamente en contra de la forma en cómo se había organizado el Instituto Tecnológico. Entonces, la primera huelga, que es entre febrero y marzo de 1980, termina con una intervención de los diputados cartagineses que propician una especie de acuerdo según el cual las autoridades del tecnológico y los estudiantes iban a negociar estos puntos. Evidentemente no se llegó a nada porque las autoridades del tecnológico no estaban realmente dispuestas a cambiar. Esto motiva una segunda huelga que se va a desarrollar entre octubre y noviembre de 1980, pero que inicia ahora sí de una manera completamente diferente. Los estudiantes por primera vez toman completamente un campus universitario. Esto genera un repudio generalizado de los medios de derecha en el país. Los sectores de izquierda guardan un discreto silencio frente a una acción que no saben cuáles serán las consecuencias. Y sin embargo, los estudiantes se mantienen firmes en sus demandas hasta que la policía, por solicitud del rector Vidal Quirós, interviene en el campo y los desaloja por la fuerza. Esto, por supuesto, se convirtió en la carta de triunfo de los estudiantes, Claro. porque fue considerado como una violación de la autonomía universitaria, y entonces ahora sí, la gente de izquierda que había estado callada dejó oír su voz. Diferentes organizaciones sociales apoyaron a los estudiantes. Las federaciones de la UNA y de la UCR, las federaciones estudiantiles, ahora sí dieron un apoyo decisivo. Pero hasta ese momento, hasta que las cosas se tensaron a ese punto. Sí, y entonces eso termina en la apertura de un nuevo proceso de negociación, donde ahora sí la Asamblea Legislativa obliga a que inicie un proceso de reforma institucional para democratizar el TEC. Esto ocurre, como dije antes, a finales de 1980. Entonces, durante 1981 y parte de 1982, se da como una especie de tensión muy fuerte entre autoridades y estudiantes, las autoridades del tecnológico tratando de hacer una reforma desde arriba y los estudiantes resistiendo desde abajo esos planes, ¿verdad? Al final, los estudiantes deciden hacer una nueva huelga en 1982, luego de que Luis Alberto Monge asume la presidencia de la República y hay algunos cambios en el Consejo Director. Esta nueva huelga se va a prolongar también durante varias semanas. Y aquí sí, de nuevo, los diputados tienen que intervenir, pero ahora asegurándose ya de que el proceso de reforma del Instituto Tecnológico se dé. Y efectivamente ocurre así. Entonces, realmente es en este momento en que por fin ellos logran sus objetivos de que se abra la posibilidad de una política de becas mucho más amplia y que por fin la representación estudiantil se amplíe e inicie el proceso de democratización del tecnológico. O sea, fue una lucha de más de 2 años, ¿verdad?, por lograr esto, que implicó, digamos, la toma de las instalaciones, el hecho de que lo sacaran por la fuerza y de que algunos dirigentes estudiantiles terminaran con juicios en los tribunales, ¿verdad? Pero al final, los estudiantes consiguieron
obviamente con el apoyo también de los profesores del tecnológico y de los funcionarios administrativos, que la estructura de gobierno se democratizara. ¿Y si era un apoyo, digamos, bastante masivo de todo el estudiantado del tecnológico? No, hubo un pequeño sector de estudiantes que no estuvo de acuerdo y que de alguna manera en las distintas huelgas procuró apartarse, digamos, de la línea de la FEITEC, jugando un poco con la posibilidad de que si el movimiento fracasaba, pues ellos que habían estado alineados con las autoridades, pues iban a quedar mejor posicionados dentro del movimiento estudiantil y en su propia relación con las autoridades del tecnológico. Pero realmente la FEITEC fue como muy eficiente en lograr articular el apoyo de la mayor parte del estudiantado y fueron también, digamos, muy creativos. Por ejemplo, cuando ocurre, al año de la toma al año del desalojo del tecnológico por la policía, ellos conmemoran la memoria. Es decir, ellos desde un inicio trataron como de crear tradiciones asociadas con sus luchas y sus reivindicaciones. Entonces, identidad también. Sí, y de forjar identidad, porque el tecnológico tenía, digamos, en ese momento una tasa muy alta de estudiantes nuevos. Entonces, digamos, la idea era incorporar a los nuevos a la línea que traía la FEITEC. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en los 70s era muy común desprestigiar a los estudiantes señalándolos de comunistas. Pero ¿cuáles fueron los otros mecanismos que se utilizaron en este contexto para combatir a la juventud? Sabemos del uso de la fuerza policial, pero en prensa, mediante campos pagados. Sí, aquí hay que hacer una diferencia, digamos, entre las dos, en las huelgas. La huelga primera y la tercera tuvieron un tratamiento, digamos, más moderado de parte de los medios de comunicación. Es decir, no las combatieron sistemáticamente. En cambio, la segunda huelga, que empezó con la toma de las instalaciones, eso sí motivó para una campaña muy fuerte de los medios, particularmente del periódico La Nación, donde los estudiantes pues fueron llamados de todo, ¿verdad? Desde guerrilleros, terroristas, etcétera. Pero los estudiantes muy inteligentemente, cuando estaban, digamos, bajo esa lluvia de etiquetamientos, digamos, descalificadores, hicieron lo que uno siempre tiene que hacer en estos casos, es decir, fueron a misa, para demostrar que no eran nada. Ellos eran también buenos cristianos, ¿verdad? Este es un punto importante, ¿verdad?, que muestra cómo las estrategias que ellos tenían, pues también ayudaban a contrabalancear. La Nación en particular fue un periódico que trató de hacerle mucho daño al movimiento, publicando una foto de manera bastante irresponsable, donde se veía a lo que parecía ser un estudiante armado, vigilando las instalaciones. Entonces La Nación publica la foto con un pie que dice: estudiante armado vigila la entrada a las instalaciones. Básicamente esto era una llamada para que interviniera de inmediato la fuerza pública. Pero los estudiantes del TEC se movilizaron muy rápidamente para localizar quién era la persona que estaba ahí, y resultó que eran 2 estudiantes de secundaria que andaban con rifles de copas matando pájaros. Sí, que además nos ubicamos en una zona bastante agreste donde estaba el tecnológico. Exactamente. Entonces inmediatamente la FEITEC llamó a conferencia de prensa y obligó a La Nación al día siguiente a retractarse. O sea, que los estudiantes universitarios lograran hacer leso al principal periódico del país y al representante de los intereses, digamos, más derechosos en ese momento, pues fue realmente uno de sus mayores triunfos. Precisamente esa foto es la que hemos escogido como portada del libro Huelgas Democratizadoras. Precisamente, profesor, por todas esas estrategias radicales y creativas que utilizaron, pero sobre todo porque sus reivindicaciones fueron escuchadas, porque lograron realmente los cambios que se proponían, es que uno se pregunta ¿por qué esta huelga tan exitosa ocupa un lugar tan marginal en la memoria y en el recuerdo de los movimientos estudiantiles?
Bueno, yo pienso que la respuesta más exacta que se pueda dar a esa pregunta suya es porque ganaron. Es decir, mal ejemplo. Ellos consiguieron lo que pidieron. A diferencia, por ejemplo, de Alcoa. Es decir, Alcoa fue una lucha que se perdió, pero es una lucha que se mantiene vigencia porque el imperialismo está ahí, la lucha contra la dependencia está ahí. Es decir, Alcoa es un tipo de movimiento estudiantil con cuyo pasado pues no se pueden hacer las paces. O sea, Alcoa es por naturaleza rebelde y seguirá siendo rebelde. O sea, no hay forma de reconciliarse con eso. ¿Ya? O uno es antiimperialista o no lo es. En cambio, esta huelga del TEC es una huelga que, a pesar de sus logros, y precisamente por ellos, no era posible, digamos, como construir una memoria militante en el sentido parecido a la de Alcoa. Es decir, con este pasado del TEC es posible reconciliarse. Y parte de lo que yo estudio al final del libro es precisamente cómo los propios estudiantes y las autoridades del TEC han hecho todo lo posible para reconciliar al tecnológico de los 80 con el tecnológico de hoy, y yo diría que han tenido algún éxito en eso, como lo muestra un mural sobre la lucha de los estudiantes que yo menciono en el libro, que está ahí en el tecnológico, en donde no aparece por ningún lado la izquierda que condujo el proceso, ¿verdad?, sino ángeles y fuerzas místicas y mágicas, ¿verdad?, que llevan a los estudiantes hacia la luz y hacia la ciencia. Bueno, con este cierre que nos deja tanto que pensar, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, profesor Iván Molina, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación y a quienes nos han escuchado, pues, por su atención. Y precisamente a quienes nos escuchan, les invitamos a profundizar en este tema a través de la lectura de Huelgas Democratizadoras, la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica 1980-1982, un libro que se puede adquirir en las librerías universitarias o en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, que se ubica en el 4º piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este episodio del Hilo de la Historia fue grabado en los estudios de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, y usted puede escucharnos cada jueves a las 9:30 de la noche en 101.5 Costa Rica Radio y por medio de iBooks, Spotify o en la página web del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, que es ciac.fcs.ucr.ac.cr /el hilo de la historia. Muy buenas noches y hasta la próxima. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.